A los 70, el marcador de la vida se ve un poco diferente. Ganar ya no significa perseguir ascensos o correr maratones. Se trata de dominar las cosas que hacen que la vida valga la pena. Y esas victorias suelen estar escondidas en las pequeñas cosas, a menudo ignoradas, que todavía podemos hacer con dignidad. En mis años como médico geriatra, he conocido personas de 70 años que atraviesan la vida como campeones silenciosos. No por grandes reconocimientos, sino porque todavía hacen 6 cosas esenciales. Si aún puedes hacer estas cosas, no solo estás envejeciendo bien. 1. Caminar 500 pasos sin detenerse, una prueba oculta de vitalidad. Déjame hablarte del señor Jensen, de 74 años, que todavía camina al parque cada mañana con un periódico bajo el brazo. Son unos 500 pasos en cada dirección. Y aunque ahora camina un poco más despacio que antes, lo hace sin detenerse para recuperar el aliento ni apoyarse en un banco. La mayoría de las personas no le darían importancia. Pero para alguien de su edad, eso es un triunfo silencioso. Caminar 500 pasos seguidos, aproximadamente un cuarto de milla, es una medida básica pero poderosa de la resistencia cardiovascular. Según la Sociedad Canadiense de Cardiología, la capacidad para caminar es un indicador más predictivo de supervivencia a largo plazo que el colesterol o la presión arterial por sí solos en adultos mayores de 65 años. ¿Por qué 500 pasos? Porque equivalen a situaciones reales de la vida. Recorrer un supermercado, caminar por una terminal de aeropuerto o atravesar un centro comercial sin desplomarse en una silla. Si puedes hacerlo cómodamente, significa que tu corazón, pulmones y músculos de las piernas funcionan en armonía. Ese tipo de coordinación no ocurre por accidente. Es el resultado del esfuerzo diario, de movimiento intencional y muchas veces de décadas de hábitos saludables. Demasiados adultos mayores ignoran las primeras señales de deterioro, la falta de aire después de subir un tramo de escaleras o la necesidad de tomar el ascensor solo esta vez. Con el tiempo, esas pequeñas decisiones se acumulan. Los músculos se atrofian, la resistencia cae y la independencia se reduce. Pero si todavía puedes caminar 500 pasos sin sentarte, estás preservando no solo tu condición física, sino también tu libertad. Mejor aún, estudios del King's College de Londres muestran que los adultos mayores que caminan al menos 400 metros diarios, unos 500 pasos, mantienen mejor volumen cerebral, mejor regulación emocional y menores tasas de depresión. Caminar estimula la circulación hacia el cerebro y mejora el flujo de oxígeno. Literalmente te mantiene lúcido y estable. Así que la próxima vez que tengas la tentación de estacionarte más cerca o evitar esa pequeña caminata, piensa en ello de otra manera. Cada paso que das sin detenerte es una rebelión silenciosa contra el deterioro. Y si a los 70 todavía caminas erguido como el señor Jensen, llueva o haga sol, no solo estás haciendo ejercicio, estás ganando en la vida. 2. ¿Recuerdas conversaciones? Una señal de agudeza mental. La memoria no consiste solo en recordar dónde dejaste las gafas. Se trata de permanecer presente, verdaderamente conectado con las personas y las historias que más importan. Cuando María, de 71 años, se sienta con su nieta y recuerda una conversación que tuvieron la semana pasada, incluso recordando el chiste que hizo, eso es más que algo tierno. Es fortaleza cognitiva en acción. La capacidad de recordar diálogos, tonos y matices emocionales es señal de algo poderoso. La memoria episódica. Este es el tipo de memoria que conecta momentos entre sí. Es lo que te permite no solo recordar lo que ocurrió, sino también cómo se sintió. Y en el envejecimiento, esa es una de las primeras facultades que comenzamos a perder, a menos que la protejamos activamente. Según un estudio reciente del Instituto de Investigación Rothman en Toronto, los adultos mayores que permanecen social y cognitivamente activos, incluyendo recordar conversaciones, mostraron una reducción un 32% más lenta del hipocampo. Esa es la parte del cerebro responsable del procesamiento de la memoria y de la conexión emocional. Y aquí está lo hermoso.
Mantener la memoria aguda no requiere únicamente crucigramas o juegos mentales en línea. Surge de la conexión real con el mundo. Escuchar profundamente, conversar con frecuencia, recordar eventos con detalles vívidos y contar tus historias. María no escribe sus conversaciones ni toma notas. Recuerda porque está presente. Escucha con curiosidad y comparte con alegría. Su mente sigue siendo un archivo vivo, no porque tenga mejores genes, sino porque usa activamente su memoria. Como un músculo, se fortalece con la repetición y el compromiso. Un artículo de 2022 publicado en The Lancet Healthy Longevity reveló que la narración emocional, el acto de contar eventos emocionalmente significativos, mejoró la función de memoria en adultos mayores de 70 años en un 23% más que los juegos de lógica o la memorización mecánica. Así que, si todavía puedes recordar no solo que cenaste ayer, sino con quién estabas, qué dijo esa persona y cómo te hizo sentir, estás haciendo más que ejercitar la memoria. Estás permaneciendo emocionalmente conectado. Estás demostrando presencia, conexión y vitalidad. Y eso es, en muchos sentidos, más importante que cualquier número en una prueba cognitiva. Mantén tu mente abierta, tus oídos atentos y tus historias vivas. Si todavía puedes reírte de un momento de la semana pasada o recordar palabra por palabra el consejo de un amigo, tu memoria no se está apagando. Está prosperando. Y eso es ganar. 3. Puedes ponerte los pantalones de pie, el núcleo de la independencia física. Lo sé, suena gracioso, pero escúchame. Si tienes 70 años y todavía puedes ponerte los pantalones de pie, una pierna a la vez, tienes algo que un sorprendente número de personas mayores está perdiendo silenciosamente: el equilibrio. Déjame presentarte a Wayace. Tienes 72 años, vives solo e insiste en usar pantalones de vestir con cinturón cada mañana, nunca pantalones deportivos. ¿Por qué? Porque, como él dice, si todavía puedo mantenerme sobre un pie y meter la pierna en el pantalón, sé que mi cuerpo todavía está conmigo. Y Wayace tiene razón. Esa tarea aparentemente simple es en realidad una compleja orquestación de fuerza, propiocepción y coordinación neuromuscular. Según un estudio de 2021 de la Universidad de Sao Paulo, las personas mayores de 65 años que podían mantenerse sobre una pierna durante 10 segundos tenían un 47% menos de probabilidades de morir en los siguientes 7 años que quienes no podían hacerlo. No se trataba de vanidad. Se trataba de vitalidad. El equilibrio es un protector silencioso. Te protege de caídas, fracturas y miedo. Cuando pierdes el equilibrio, el mundo se vuelve peligroso. Las escaleras, las aceras resbaladizas, incluso la ducha pueden convertirse en riesgos. Pero si lo mantienes, conservas tu independencia. Y hay algo más. El equilibrio no es solo físico. También es neurológico. Tu sistema vestibular, tu oído interno y tu cerebelo tienen que trabajar sincronizados. Por eso las personas con deterioro cognitivo temprano a menudo comienzan a tambalearse incluso antes de que aparezcan los problemas de memoria. Ejercicios como el tai chi, mantenerse sobre una pierna o caminar talón con punta pueden mejorar drásticamente el equilibrio. Pero la verdadera prueba es esta: ponte los pantalones sin sentarte. Si puedes hacerlo sin apoyarte en una pared ni tambalearte, estás trabajando con un cuerpo que todavía te escucha. Y recuerda, esto no es una competencia. Nadie está juzgando. Pero si mañana por la mañana estás en tu habitación, erguido, levantando una rodilla, pasando una pierna por el pantalón y luego haciendo lo mismo con la otra, tómate un momento y sonríe. Todavía tienes control. Tu núcleo corporal está activo. Tu cerebro está atento. Tus músculos están alineados. Wayace puede reírse cuando le cuenta a la gente su prueba matutina, pero no es ninguna broma. Es una de las señales más claras de que el envejecimiento no ha ralentizado sus sistemas. Si todavía tienes el equilibrio para vestirte de pie, no estás tropezando hacia la vejez. Estás entrando en ella bajo tus propios términos. Y sí, eso es una victoria.
4. Todavía puedes reír sin contenerte. El superpoder emocional. Había una mujer que conocí llamada Joan, de 76 años, que tenía una risa inconfundible, fuerte, libre, nacida desde el fondo del alma. Perdió a su esposo hace una década, tiene artritis en ambas manos y problemas de visión. Pero esa risa sigue siendo igual de poderosa. Y cada vez que ríe, parece que todo su cuerpo celebra. Si todavía te ríes, no risitas educadas, sino carcajadas reales, con los ojos cerrados y sin aliento, estás haciendo más que disfrutar de la vida. Estás construyendo resiliencia. La risa ha sido estudiada más seriamente de lo que imaginas. En un metaanálisis de 2023 realizado por la Universidad de Kioto, los investigadores descubrieron que los adultos mayores que reían con frecuencia tenían niveles de cortisol un 34% más bajos, la principal hormona del estrés del cuerpo. También aumentaba los niveles de serotonina y mejoraba la dilatación de los vasos sanguíneos, reduciendo la presión arterial de forma natural. 5. Mantener el contacto, el secreto de la longevidad y la alegría. Pero más que eso, la risa es un ancla emocional. Te conecta con los demás. Te hace cercano, vivo, presente. A medida que envejecemos, el mundo a veces puede volverse más pequeño. Los amigos fallecen, las familias se mudan, la energía disminuye. Pero la risa nos mantiene conectados con las absurdidades, las sorpresas y los momentos de alegría de la vida. Joan una vez me dijo, el mundo puede estarse cayendo a pedazos, pero si alguien se resbala con una cáscara de plátano de la manera correcta, igual me voy a reír. Esa actitud, esa capacidad de encontrar humor incluso en los días grises, es una forma poderosa de inmunidad emocional. Y la risa no siempre tiene que venir de chistes. Puede encontrarse viendo a las ardillas discutir, a los niños pronunciar mal palabras complicadas o recordando aquella vez que fuiste a la iglesia con zapatos diferentes. Está en la ironía, en la tontería, en reconocer que la vida es demasiado extraña como para tomársela completamente en serio. Desde una perspectiva neurológica, la risa activa múltiples regiones cerebrales al mismo tiempo: la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Por eso ayuda a retrasar el deterioro cognitivo. Un estudio de UCLA de 2019 incluso sugirió que ver 15 minutos diarios de contenido cómico redujo las quejas de memoria en adultos mayores en un 40% durante un periodo de 6 meses. Así que, si todavía te ríes, si puedes perderte en una historia divertida o reírte de tus propios errores, estás haciendo algo profundamente sanador. Estás recordándole a tu cerebro y a tu cuerpo que la alegría todavía vive aquí. Nunca subestimes el poder del humor. Si todavía conservas tu risa, sin filtros, profunda y contagiosa, entonces tu espíritu no solo sigue intacto, está brillando. Y créeme, en un mundo que a menudo parece demasiado serio, eso es una clase de victoria rara y maravillosa. 5. Sigues manteniendo el contacto con las personas. No tienes que hacerlo. La amistad de nuestros 70 no simplemente sucede. Se elige, se protege y se cultiva, como un jardín que sigues regando mucho después de que todos los demás ya entraron a casa. Piensa en Leonard, de 73 años. Todavía envía tarjetas de cumpleaños, reales, escritas con bolígrafo, a 5 amigos de sus años universitarios. Uno vive al otro lado del país, otro en una residencia de cuidados. A veces ni siquiera le responden, pero Leonard no deja de hacerlo. No se trata de lo que recibo, me dijo. Se trata de mantener vivo el hilo. Y ese hilo, la conexión, es uno de los predictores más fuertes de longevidad. Según el estudio de desarrollo adulto de Harvard, las personas con fuertes vínculos sociales a los 70 años eran significativamente más felices, tenían mejor retención de memoria y vivían en promedio hasta 7,5 años más que sus pares más aislados. Y no se trata solo de tener a alguien cerca. Se trata de intimidad emocional. Del tipo de relaciones en las que puedes compartir decepciones,
Hablar del clima y de la mortalidad en la misma conversación y saber que no estás solo en tu experiencia. Lamentablemente, muchos adultos mayores dejan de acercarse a los demás. Esperan que otros llamen. Asumen que han sido olvidados. Pero la verdad es que el esfuerzo que haces por mantener la conexión es una forma de autocuidado, un recordatorio de que todavía formas parte de un mundo más grande. La neurociencia social respalda esto. La oxitocina, la hormona del vínculo, aumenta cuando hacemos contacto significativo con otras personas, incluso a través de la voz o de palabras escritas. Ese aumento mejora la respuesta inmunológica, reduce la inflamación y mejora el estado de ánimo. Sin necesidad de medicamentos. Y nunca es demasiado tarde. He tenido pacientes de más de 80 años que hicieron nuevos amigos en clases de baile, comidas comunitarias de iglesia o grupos de jardinería vecinal. No se consideran mariposas sociales. Simplemente aparecen. Y aparecer importa. Ya sea manteniendo una amistad de décadas o creando nuevas relaciones, si todavía priorizas la conexión, no por obligación, sino por deseo, estás practicando condición física emocional. Y eso es tan esencial como caminar o estirarse. Así que, si tú eres quien todavía llama, escribe mensajes, visita o envía notas escritas a mano, sigue haciéndolo. Si todavía asistes a la exposición de arte de un amigo o le preguntas al cajero del supermercado cómo están sus hijos, estás haciendo más que ser amable. Estás entrelazando tu vida con la de los demás. Y en esta etapa de la vida, ese tapiz de relaciones puede ser lo más importante que dejes atrás. Si todavía inviertes en las personas, no te estás apagando. Estás floreciendo. Y eso realmente es una victoria. 6. Todavía cocinas tus propias comidas, dominio, atención plena y salud. Hay algo silenciosamente poderoso en entrar a tu propia cocina, tomar una sartén y prepararte una comida, incluso si es solo puede parecer algo ordinario, pero es uno de los indicadores más claros de que todavía llevas el timón de tu propia vida. Conoce a Eileen. Tiene 75 años, es viuda y vive en un modesto apartamento. Reflexiones finales. Las 6 victorias silenciosas que definen un buen envejecimiento. Así que hagamos un resumen. Si puedes caminar 500 pasos sin detenerte, recordar conversaciones reales, mantener el equilibrio mientras te vistes, reír desde el fondo del alma, conservar vivas tus amistades y cocinar tus propias comidas, no solo estás sobreviviendo, estás prosperando. Cada una de estas acciones puede parecer pequeña por sí sola, pero juntas revelan algo extraordinario: resiliencia, autonomía, vitalidad y alegría. Son la prueba de que todavía sigues en movimiento mental, emocional y físicamente. A los 70, la definición de ganar no es llamativa. Es silenciosa, constante y profundamente significativa. Y si te reconociste en cualquiera de estas 6 cosas, ya eres prueba viviente de que la edad es solo un número y de que la vida todavía te pertenece. Un recordatorio silencioso. Si todavía puedes hacer estas cosas, estás ganando. Si algo de esto resonó contigo, tómate un momento hoy para notar todo lo que todavía eres capaz de hacer. Y celébralo. Quizás incluso comparte esto con alguien que esté recorriendo el mismo camino que tú. Recuérdale, y recuérdate a ti mismo, que la fortaleza no siempre ruge. A veces se encuentra en la manera en que te mantienes de pie, en la forma en que ríes o en cómo sazonas tu estofado. Hay belleza en envejecer. Hay poder en reconocer todas las formas en que todavía sigues vivo, consciente y activo. Si tienes 70 años y todavía haces estas 6 cosas, no solo estás ganando en la vida. Estás mostrándonos al resto cómo se hace.